hermanos, muy apreciables amistades que se encuentran en nuestro medio. Deseo que la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea la que repose en el corazón de cada uno de ustedes. Amén. A nuestro Dios le damos las gracias, hermanos, por esta bendición. Gloria a Dios. Es una oportunidad más que nos concede el Creador de llegarnos a este santuario para reconocer de su grandeza y de su misericordia. En el nombre de Jesucristo, hermanos, voy a hablar algunas palabras en torno de este tema que lleva como título: el pecado hace división entre Dios y el hombre. Y encuentra su base, hermanos, en el libro profético de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 59. Dice el versículo 2, así como está escrito: mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Es una escritura, hermanos, que a lo mejor no muy a menudo se hace referencia, pero es un versículo conocido, hermanos, conocido de cada uno de nosotros, y es el profeta Isaías el que habla estas palabras dirigiéndose al pueblo de Israel, o a la casa de Israel, porque la casa de Israel estaba viviendo pues una situación pues triste, podemos decir, una situación triste, lamentable, en la cual ellos sentían esa situación como consecuencia de sus acciones, de su mal proceder. La palabra, hermanos, que componen este mensaje, o haciendo, entendiendo la palabra pecado, pues el pecado es transgresión, hermanos, transgresión a las leyes, mandamientos o a los preceptos divinos. Y división podemos entenderlo como pues separación, hermanos, alejamiento, o un muro que divide. Y aquí se hace una expresión y dice que la mano de Jehová no se ha acortado, hermanos, para salvar, ni tampoco hace agravado su oído para no oír. Con esta expresión entendemos que Dios es soberano. Amén. Dios es el Todopoderoso. Dios es inmutable, hermanos. Quiere decir que sus brazos siempre van a estar del mismo tamaño, con la misma fortaleza, si así lo queremos entender. O sea, no cambia Dios no cambia. Es el mismo, es inmutable. Y se hace esta expresión para la casa de Israel porque pues ellos se preguntaban: ¿dónde está la mano o el brazo de Dios? ¿Dónde está su ayuda? Su oído pues ya se ha grabado que no escucha nuestras oraciones, pero no es eso, hermanos, sino que la expresión o la explicación a esto es la que hace el profeta Isaías. Dios es el mismo. Dios es el mismo, no cambia, pero aquí hay una situación y son vuestras iniquidades, le dice al pueblo. Son vuestras iniquidades. La causa no es el brazo, no es la falta de poder de Dios para responder a las oraciones, a los ayunos, o no es la falta de que su brazo se haya cansado o acortado para dar salvación. Dios es el mismo, pero la situación es de que vuestros pecados
están haciendo esa separación o esa división. Esa división, o están deteniendo las bendiciones de Dios, en otras palabras, hermanos. Y Dios le reprocha al pueblo, hermanos. El capítulo anterior a este es un capítulo que contiene una situación muy conocida, hermanos. Se trata del ayuno, porque el pueblo de Israel ayunaba, se presentaba en ayunos y en oraciones a Dios, y no venía respuesta de parte de Dios. Y también reclaman y dicen: ayunamos, como diciendo a Dios, te presentamos un ayuno, nos pusimos en sacrificio delante de ti, y no te diste por enterar. ¿No sabrá Dios cuando ayunamos, hermanos? Dios sabe todas las cosas, hermanos. Cuando oramos, ¿no sabrá Dios que estamos orando o que le estamos pidiendo? Sí, hermanos, Dios está en todo lugar, hermanos. Aún no está la palabra en nuestra boca. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Sí, pero esto reclamaba el pueblo, hermanos. Esto reclamaba, porque dice la palabra de Dios, la explicación dice: he aquí que el día de vuestro ayuno, cuando tú ayunas, cuando tú oras, el propósito de tu ayuno lo logras. O sea, el ayuno es un medio que Dios ha establecido, hermanos, o que tenemos a nuestro alcance, un sacrificio, o ponernos en sacrificio nuestro cuerpo, humillarnos delante de Dios para un fin, hermanos. O nomás ayunamos por ayunar. No, ayunamos por un fin, hermanos. ¿Sí? Sea por crecimiento espiritual, por sabiduría espiritual, por amortiguar los miembros del cuerpo, por la caridad, por lo que sea, hermanos. Pero ayunamos con un motivo. Y cuando ayunamos por un motivo, dice que el pueblo de Israel, o la casa de Israel, mirando que el ayuno tenía ese resultado, que era efectivo, entonces ellos empezaron a ayunar. ¿Por qué, hermanos? Por sus haciendas, por sus bienes, por sus propiedades, pero las otras cosas se les olvidó, hermanos. Trataban mal al prójimo, al huérfano, al pobre, ponían el pie sobre su prójimo, hermanos. Y he aquí que para contiendas ayunáis, para ser mejor que tu hermano, para ser mejor que tu prójimo. Para eso ayunaban, y también demandaban las riquezas, hermanos. Pero ellos ayunaban esperando acrecentar sus bienes o hacienda, y no sucedía, hermanos, no sucedía. Por eso dicen a Jehová Dios: he aquí que ayunamos, te presentamos un ayuno, y no te diste por enterado, hermanos. Pero la situación en que ellos vivían, Dios la conoce, Dios la conocía, hermanos. Y esa es una hipocresía, hermanos. Esa es una hipocresía. Y Dios lo reprende y le dice, porque ellos pensaban que con el sacrificios externos del cuerpo, del ayuno, con eso iban a alcanzar, a lograr o a tener lo que ellos querían. Pero eso a Dios no le agrada, hermanos. Dios quiere el corazón, Dios quiere las buenas intenciones del alma, hermanos. Y lo llama hipócritas, es hipocresía, hermanos. Y es cuando les dice, o viene la respuesta del cielo: la mano de Jehová sigue siendo la misma, fuerte y poderosa. Y el oído de Jehová es el mismo, que entiende todo, lo escucha. Pero los pecados, la situación que estás viviendo de iniquidad, eso es lo que causa la separación entre Dios y el hombre, hermanos. De modo que Dios les habla de esta manera para que ellos entiendan, hermanos. Dios es un Dios de amor, hermanos, misericordioso y clemente, pero también es un Dios celoso, hermanos. Y algo que Dios no puede tolerar, hermanos, es que el hombre ponga su confianza en algo que no es Dios, o que quite a Dios de su corazón para poner a otra deidad. Porque pues si algo le debemos a Dios es todo, hermanos, todo lo que tenemos. Y sobre todo obediencia, lealtad a los mandamientos y preceptos divinos de nuestro Dios. Pero esa separación, hermanos, esa división, además de lo que estaba
la casa de Israel, esto no es algo nuevo, hermanos. Esto se remonta hasta la primer pareja, hermanos. ¿Cómo era la vida de la primer pareja cuando estaban en el huerto del Edén? Tenían una comunión directa con Dios, hermanos. Dios hablaba, ellos escuchaban, y ellos hablaban y Dios los escuchaba, como quien habla con su compañero. Esa era la cercanía, esa era la comunión que había entre el hombre y el Dios Todopoderoso, hermanos. Pero había preceptos o mandamientos de Dios. Y además de la primer pareja que tenía conocimiento de los mandamientos, la serpiente también los conocía. Y un día la serpiente le dice a la mujer: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le dijo: de todo árbol del huerto comemos, menos del que está en medio del huerto, el del bien y del mal. Ese no comemos, porque el día que de él comiéramos, moriremos. Ese es el mandamiento de Dios. Hablaba de una muerte, hermanos, y ellos transgredían del mandamiento de Dios. Pero la serpiente astuta, hermanos, le dijo: no moriréis, no moriréis, al contrario, mas sabe Dios que el día que de él comiereis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Estas palabras persuadieron el oído, el corazón de la mujer, y la mujer miró que el fruto de ese árbol era bueno, era codiciable para alcanzar la sabiduría, hermanos, y además era bueno para comer, era antojable, y dice que comió de aquel fruto, o de aquel árbol, del fruto de aquel árbol que Dios les había dicho que no comía. Y fueron abiertos sus ojos, así como le dijo la serpiente, fueron abiertos sus ojos y conocieron el bien y el mal. Y se dieron cuenta que estaban desnudos hasta ese momento, porque anteriormente estaban desnudos y no había malicia, no había maldad en ellos, hasta después que comieron de aquel fruto, hermanos. Y después que comieron de aquel fruto, hermanos, y que fueron abiertos sus ojos, viene, hermanos, se oye la voz de Dios que se paseaba entre los árboles del huerto, y el hombre se escondió, hermanos. Dios preguntó: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú, hermanos? Y contestó el hombre: oí tu voz entre los árboles del huerto y me escondí, porque tuve miedo, tuve temor, porque estamos desnudos. ¿Quién te dijo que estás desnudo? Has comido del árbol, del fruto que te dije que no comieras. El hombre dijo, la mujer. Y luego la mujer: la serpiente me persuadió, me engañó. Pero, hermanos, aquí las consecuencias de haber desobedecido a Dios del pecado. El hombre tenía esa vida, esa libertad, esa gran bendición de estar en el huerto y sentir la presencia de Dios y hablar con Él, tener una comunión como no la tenemos hasta el día de hoy, hermanos. Es cierto, nosotros hablamos y Dios escucha, pero ahí era algo diferente, era algo más maravilloso, mis amados hermanos. Pero se acabó a causa del pecado y se ocasiona, hermanos, o se levanta esa separación, porque Dios los sacó del huerto, hermanos. Los sacó del huerto donde les había provisto todo lo necesario para que vivieran y gozaran, además de lo terreno, gozar de la presencia de Dios nuestro Señor. Pero se acabó, hermanos, se acabó eso. Y Dios lo sacó del huerto y al hombre lo puso para que labrara la tierra. Y a la mujer también le dio su sentencia, y también a la serpiente, hermanos. Dice que lo sacó del huerto y por ahí puso en la entrada del huerto un querubín con una espada encendida, revuelta, para que nadie fuera a entrar y fuera a comer del árbol de la vida, hermanos. Y esa es la situación, hermanos. Esas son las consecuencias del pecado. Dios sigue siendo el mismo, hermanos. Dios es el mismo, el creador, el soberano, el eterno, el misericordioso. Pero el pecado nos lleva a esa situación, a ese lugar, fuera del huerto del Edén, hermanos. Y ahí está el hombre ahora. Pero claro, Dios es soberano, hermanos. Dios es soberano. Y Dios había hablado ya con el tiempo, hermanos, con el tiempo, el transcurso de los años, del tiempo, de los días. Dios habla de su pueblo, hermanos. Cuando ya se multiplicaron
las familias de la tierra, y que viene el tiempo de Moisés. Y luego Moisés, cuando terminan sus días, Dios habla, hermanos, cuando Josué también se queda al frente del pueblo. Dios habla de una manera profética, hermanos. Y dice de la siguiente manera, hermanos: pero yo esconderé ciertamente mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Esto es lo que habla Dios acerca de la situación, hermanos, de los hijos, de sus hijos o de la casa de Israel. Por volverse a dioses ajenos, entonces Dios, hermanos, iba a hacer esto, hermanos. Yo esconderé ciertamente mi rostro. O sea, Dios iba a apartar su rostro, a apartar sus bendiciones de su pueblo, por haberse ellos vuelto a dioses ajenos. Esto no lo puede tolerar Dios, porque Dios es el creador. No hay dioses más que Dios, hermano. Pero si su pueblo se va tras dioses ajenos, dice Dios, entonces voy a esconder mi rostro. Ya no lo voy a mirar con misericordia, no lo voy a escuchar. Y cuando necesite ayuda, bueno, iba a estar el brazo de Jehová, no iba a estar disponible para salvación. Eso no lo puede tolerar Dios, hermanos. También dice, hermanos, de la siguiente manera, una escritura a través del profeta Isaías. Habla Dios de esta manera, hermanos, hablando de esta situación del pueblo. Y dice: cuando extendieres vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Bueno, habla de la maldad, de la iniquidad que había en el pueblo, en sus hijos. Y esta causa o esta razón era suficiente para que Dios no los bendijera, para que Dios no escuchara sus oraciones. Entonces, hermanos, siempre ha sido esto consecuencia de que el pecado hace división entre Dios y el hombre. El pueblo de Israel fue escogido, hermanos, de entre todos los pueblos, y Dios lo llamó mi especial tesoro, donde Dios derramaba sus bendiciones, hermanos, día y noche, conforme a la necesidad de su pueblo. Pero llegó el tiempo, o llega el día, hermanos, en que su pueblo lo abandona, se va tras dioses ajenos, y Dios cierra las ventanas de los cielos para no bendecirlos, y también los entrega, hermanos, a merced del enemigo. Un ejemplo, hermanos, que quiero citar. Dice la palabra de Dios que los hijos de Israel hicieron lo malo, hermanos, en los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los de Madián. Por 7 años fue esa disciplina que Dios le dio al pueblo, a sus hijos. ¿Y cuál es la causa? La idolatría, hermanos, o el pecado, la maldad. Dice la palabra de Dios que en ese tiempo hubo un hombre, hermanos, un hombre del pueblo de Israel que se preguntó, que dijo: si Jehová es con nosotros, ¿por qué tenemos todos estos males? Si Jehová es grande, como se nos ha dicho, ¿por qué no tenemos salvación? Hermanos, el pecado es la causa, el pecado hace la separación. Estaba el pueblo, hermanos, por 7 años entregado a lo de Madián. Dice la palabra de Dios que de esta manera Dios nos entregó, y que la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitos o de los de madianitas, se hicieron cuevas y cavernas. Hicieron lugares, escondites, fortificados para librar, estaban atemorizados por 7 años, hermanos. ¿Qué hacían los madianitas? ¿Qué hacían estos hombres, hermanos? Estos pueblos, dice la escritura, que estos hombres o estos pueblos, estos ejércitos, vinieron, hermanos, los madianitas, los amalecitas y los orientales, se juntaban a propósito, porque Dios así lo había entregado a su pueblo.
Cuando era el tiempo, hermanos, de que había sembrado, de que había fruto en la tierra, de que ya estaban labradas, dice que venían estos hombres, estos pueblos, los amalecitas, los madianitas y los orientales, y traían sus ganados, hermanos. Hacían sitio a la casa de Israel. Y dice que los camellos eran como langostas, como arena, hermanos, sin número. Y así sitiaban toda la tierra de los de Israel y devastaban de esta manera todos los sembrados. No dejaban que comer, hermanos, ovejas, bueno, nada, hermanos, nada. Y de esta manera devastaban la tierra y también empobrecían en gran manera a la casa de Israel, hermanos. Pero ¿quién era la casa de Israel? ¿Quién es el pueblo de Israel? No es el pueblo predilecto de Dios, hermanos. ¿Y por qué estaban sufriendo? 7 años llevaban ya sufriendo, padeciendo de esta manera, hermanos. Y un día estaba Gedeón, hermanos, dice la escritura que estaba Gedeón en la era, estaba aventando el trigo para esconderlo, hermanos, y así tener algo, provisión para sobrevivir. Cuando viene un hombre, viene el profeta de Dios, el ángel de Jehová, y le dice: Jehová es contigo, varón esforzado. Jehová es contigo. Ah, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están sus maravillas? ¿Dónde están sus milagros, sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Cuando nos sacó de Egipto, hermanos, ¿dónde está? Dios es el mismo y está donde siempre ha estado, hermanos. Pero la desobediencia del pueblo, ir tras la idolatría, los llevó a esa situación. Como si Dios no los oyera, que Dios no los bendecía, que Dios no les daba libertad. Pero era el pecado, porque Jehová es el mismo, hermanos. Dijo Gedeón: porque nuestros padres nos han contado. Desde que lo sacó de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido. ¿Y dónde está ahora Jehová? Jehová está en todo lugar, hermanos, pero ellos estaban entregados a esa disciplina por ir tras dioses ajenos. Les servían a Baal, hermanos. Dios le habla a Gedeón y le dice: mira, Gedeón, ve con esta tu fuerza y tú le darás salvación a la casa de Israel. Gedeón no entendía, hermanos. Gedeón no sabía los propósitos de Dios. ¿Cómo le daré yo salvación a la casa de Israel? Siendo yo de la casa de la familia de Manasés y siendo el más pequeño de mi casa. Porque te envío yo, le dijo aquel hombre, hermanos. ¿Y quién era el que le estaba enviando? El que había sacado de Egipto, de la casa de servidumbres, a sus padres, a su pueblo, hermanos. Gedeón está un poco, hermanos, o no un poco, sino que está digiriendo, entendiendo aquella situación y quiere él quedarse enteramente con aquel conocimiento, hermanos, que no fuera un sueño, que no fuera algo así, nada más que él estuviera pensando, sino que pide señal a Jehová, hermanos. Si es cierto que tú has hablado por mí y que le vas a dar salvación al pueblo de Israel, pues bueno, quiero probarlo. Y fue, hermanos, con aquel vellón de lana que le dijo: voy a poner este vellón en la era. Y quiero que la era esté seca y el rocío esté solamente en el vellón. Entenderé que es la voluntad de Jehová y que es Jehová el que me está enviando. Hermanos, por la mañana así sucedió. Toda la era estaba seca, el campo estaba seco y el vellón estaba, hermanos, empapado de rocío. Sacó un vaso de rocío de aquel vellón. No se enoje mi Señor si probaré una vez más, dice Gedeón. Voy a probar otra vez con el vellón y quiero que ahora sea la inversa, que toda la era esté llena de rocío y el vellón esté seco, y entenderá que Jehová me está enviando. Por la mañana así sucedió, mis amados hermanos. Jehová es grande, hermanos. ¿Quién puede hacer estas cosas? Sino solo Jehová, hermanos. Pero la situación que estaba viviendo el pueblo era causa de su pecado, de su maldad, estimados hermanos. Pero Jehová es grande y poderoso, hermanos. Y así lo demostró a Gedeón en aquella ocasión. Hermanos, Dios lo manda a Gedeón. Dice: ve y destruye.
el altar que tiene tu padre ahí a Baal. Esa era la causa, el motivo por el cual el pueblo estaba ofendiendo a Jehová, hermanos, que tenían idolatría, estaban en idolatría. Y fue Gedeón, hermano, dice que con 10 hombres de sus hombres fue, temiendo hacerlo de día por causa de su padre, dice que lo hicieron de noche, y fueron y derribaron el altar de Baal, y también del bosque que estaba ahí en aquel altar, junto a aquel altar, hermanos. Y por la mañana se preguntaban los hombres, ¿quién derribó el altar a Baal? Y se preguntaron, inquiriendo, se dieron cuenta que había sido Gedeón, hijo de Joás. Y fueron con Joás y le dijeron, saca a tu hijo para que muera porque ha derribado el altar de Baal. ¿Y quién es Baal, hermanos? ¿Quién es Baal? Joás les dijo, ustedes van a tomar venganza por Baal. Cualquiera que lo haga, que muera en la mañana. Y si Baal es Dios, que tome la causa por sí mismo, hermanos. Pero Dios es solamente ayuno, hermanos. No era Baal el que los bendecía, al contrario, era causa de ruina para el pueblo, hermanos. Pero Jehová es grande y misericordioso. Juntó 32,000 hombres para ir a pelear contra aquel campo de los amalecitas, de los de Amalek, y contra los orientales, que era una grande multitud, hermanos. Pero Jehová le dijo a Gedeón, son muchos hombres, Gedeón. Por la mañana publica que todo el que tenga miedo se regrese. Se regresaron 10,000, hermanos, y luego dijo Jehová, aún es mucho tiempo, porque Jehová es Dios, hermanos. No con ejército ni con espada pelea Jehová. Llévalos al arroyo, a las aguas, allí te los voy a probar. Quedaron 300 hombres, hermanos. Y con esos 300 hombres Jehová iba a dar salvamento, hermanos. Pero tenía que quedar claro que no era la multitud del ejército que llevaba Gedeón, sino la mano de Jehová, estimados hermanos. Para que él entendiera, él estaba preguntando a aquel varón de Dios, ¿y dónde están sus maravillas? Iba a ser testigo Gedeón una vez más de las maravillas de Dios nuestro Señor, hermanos. Desbarató, hermanos, aquel ejército, y no fue tanto su espada, sino que el espíritu de Jehová que peleaba por ellos, hermanos. Hermanos, en consecuencia, o en resumidas cuentas, hermanos, el pecado los estaba, era la causa de que ellos estuvieran viviendo en esa situación, alejados de Dios. Dios es el mismo, hermanos, ayer, hoy y por la eternidad. Dios sigue siendo el mismo. Y Dios quiere de nosotros también que nosotros tengamos en nuestro corazón, con letras indelebles, escritos sus preceptos divinos, hermanos, para obedecerlo. No son las acciones, fíjese bien, no son las acciones externas. No es porque mucho ayunar, no es por mucho orar, no es por demostrar que querer aparentar una vida de piedad, si en realidad no sale del corazón, hermanos. No quiero decir que el ayuno y la oración no valen. No, esos son instrumentos valiosos para el cristiano. Pero siempre y cuando los usemos con un corazón sincero, hermanos, con un corazón lleno de humildad, de reconocimiento a Dios nuestro Señor. Salomón le dijo a su hijo, y tú, Salomón, hijo mío, conoce a Dios de tu padre. ¿Qué es lo que le gusta a Dios? Dios es celoso, hermano. Dios es verdadero. Si tú le buscares, lo vas a encontrar. Pero si tú te apartas de Él, Él también te desechará para siempre. Los preceptos, los mandamientos de Dios estén siempre presentes en nuestro corazón, mis amados hermanos. Dios los bendiga. El Señor sea a favor de cada uno de ustedes.